Hoy vamos a meternos de lleno en la historia de TrickBot. Y ojo porque esto es mucho más que la historia de un virus informático. Es una auténtica crónica de cibercrimen a escala global y de la increíble lucha para intentar pararlo. Para que nos hagamos una idea de la magnitud de lo que estamos hablando, empecemos con una pregunta que, la verdad, asusta un poco. ¿Puede un simple virus de ordenador llegar a paralizar por completo un hospital? Pues la respuesta, como vamos a ver, es un sí rotundo y aterrador. Este va a ser nuestro recorrido. Primero veremos cómo nació TrickBot. Después, cómo fue creciendo su arsenal de armas digitales. Analizaremos sus ataques más bestias, los que tuvieron un coste humano real. Luego nos uniremos a la caza para desmantelarlo. Y al final nos haremos la gran pregunta: ¿de verdad se ha acabado el juego? Muy bien, pues vamos a sumergirnos en el origen de todo esto. ¿Qué era exactamente TrickBot y de dónde narices salió? A ver, aquí está la clave de todo. Hay que entender que TrickBot no es solo un programa, y esto es lo que lo hizo tan peligroso. Eran dos cosas a la vez. Por un lado, un troyano, un malware súper versátil, y por otro, la organización criminal que estaba detrás, un grupo tan profesional y estructurado que se sospecha que tenía lazos con servicios de inteligencia de un estado. Y esto lo explica perfectamente. Nació allá por 2016 con un trabajo muy específico: robar datos del banco. Un carterista digital, digamos. Pero no se quedó ahí. Evolucionó rapidísimo hasta convertirse en una plataforma modular, vamos, una especie de navaja suiza del cibercrimen que podía hacer prácticamente de todo. Vale, y ahora la pregunta es, ¿cómo se produjo esa transformación? ¿Cómo un simple ladrón de datos bancarios acabó convirtiéndose en una amenaza a nivel mundial? Lo que vemos en esta cronología es una capacidad de adaptación que de verdad asusta. No hablamos de un código que se queda quieto, sino de un depredador que aprende y mejora sin parar. En 2017 aprendió a extenderse solo. En 2019 ya iba por la seguridad de los móviles. En 2020 se aprovechó del miedo de todo el mundo con la pandemia. Y en 2021 se hizo todavía más difícil de eliminar. Cada año un arma nueva. Pero su modelo de negocio más brillante, por decirlo de alguna manera, fue el de acceso como servicio. A ver, imaginemos que TrickBot es como un conserje corrupto que tiene las llaves de miles y miles de edificios, o sea, de ordenadores infectados. Lo que hacía era básicamente alquilar o vender esas llaves a otros criminales como los que manejaban el ransomware Ryuk o Conti, para que ellos pudieran entrar a robar. Y aquí es donde la historia se pone muy, pero que muy oscura, porque esas llaves no solo abrían ordenadores, abrían la puerta a desastres en el mundo real. Este fue el efecto dominó que llegó a paralizar hospitales. La primera ficha en caer, un simple correo de phishing que instalaba otro bicho, Emotet. Este, a su vez, hacía de puerta de entrada para la segunda ficha, TrickBot. Y una vez dentro, TrickBot era el que abría la puerta de atrás para que ransomware Ryuk entrara, secuestrara todos los sistemas y pidiera un rescate millonario. Una catástrofe en 3 pasos. La cosa llegó a un punto tan crítico que en octubre de 2020, las agencias de seguridad más importantes de Estados Unidos, como el mismísimo FBI, tuvieron que lanzar esta alerta pública. Esto ya no era una amenaza teórica, era una emergencia nacional, y encima, en plena pandemia. Claro, ante una amenaza de este calibre, la respuesta tenía que ser igual de contundente. Y así fue como empezó una de las operaciones de ciberseguridad más grandes y complejas de la historia. Lo más fascinante de todo esto es que no fue el trabajo de una sola organización. Para nada. Se montó una coalición que unía al sector privado, con gigantes como Microsoft liderando, con el poder militar del cibercomando de Estados Unidos y con la experiencia de empresas de seguridad de todo el mundo. Vamos, como un equipo de vengadores del ciberespacio. Y una de sus armas más inteligentes fue, curiosamente, esta simple serie de números, 127.0.0.1. Para quien no lo sepa, esta es la dirección de localhost, la dirección que un ordenador usa para hablar consigo mismo. Pues bien, lo que hizo el cibercomando fue darle una orden a todos los ordenadores infectados para que en vez de llamar a los servidores de TrickBot, se llamaran a sí mismos. Les cortaron la línea de comunicación con sus jefes, una jugada técnica sencillamente brillante. El primer golpe de esta alianza fue devastador. Como se ve aquí, de los 128 servidores principales que usaba TrickBot para dar órdenes, consiguieron neutralizar 120 de golpe, o sea, le dieron un hachazo directo a la columna vertebral de toda la operación. Con esas cifras parecía una victoria casi total, el fin de la historia, pero en el mundo del cibercrimen las cosas rara vez son tan sencillas. 94%. Pensemos un momento en esta cifra. En cualquier otro campo, un 94% de éxito es una victoria absoluta, ¿no? Fue un logro técnico y de colaboración increíble. Pero en una guerra como esta, contra un enemigo como TrickBot, ese 6% que quedó fue más que suficiente para sobrevivir. Y aquí viene el giro de guión.
A pesar de ese 94%, TrickBot demostró tener una capacidad de recuperación asombrosa. La red de ordenadores infectados, lo que se conoce como botnet, se rehizo bastante rápido. ¿Y por qué? Pues porque su cerebro no había muerto del todo. Una pequeña parte de su infraestructura central seguía en pie, y desde ahí se reconstruyó. Y esto nos lleva a la pregunta final, una que todavía hoy sigue en el aire. La operación fue un hito, desde luego. Demostró lo que se puede conseguir cuando el mundo se une contra una amenaza común. Pero también nos enseñó una lección muy dura. Erradicar por completo a estos adversarios es increíblemente difícil. Así que la caza continúa. Y la pregunta de si hemos visto el final de TrickBot o si solo estamos esperando a su próxima reencarnación sigue sin tener respuesta.